Hermanos, buenas tardes. Bienvenidos a los grupos de crecimiento de la Iglesia Bautista de Lancaster. Es una bendición estar con ustedes y una gran responsabilidad que no tomo a menos gracias a nuestro pastor que nos da la bendición y la oportunidad de poder compartir con ustedes una nueva clase, una nueva lección. Quiero mandar un saludo antes que nada a todos los grupos de crecimiento, a cada miembro de cada grupo, a los líderes, por supuesto, tremendo trabajo están haciendo cada uno de ellos. Gracias, hermanos. A nuestro grupo de jóvenes más que vencedores, un saludo. Esperamos pronto podernos reunir en nuestro salón. Vamos a iniciar, hermanos, con una lección, continuando con la serie que el hermano Bennett inició ya hace varias semanas. Recordaremos que el hermano Bennett nos contaba que a través de la vida de Moisés íbamos a atravesar por una serie de montañas y valles, lo cual ha sido tremendamente emocionante, todas las lecciones que el hermano nos trajo. Después el hermano Castillo continuó con una serie de lecciones que han sido edificantes para todos nosotros. Y ahora nos ha tocado, hermanos, continuar con la serie de Moisés, con una nueva lección. Una lección que lleva por título Moisés y el tabernáculo. Recordaremos, hermanos, que Moisés estaba completamente a cargo de la tribu de Israel. Y el Señor no les dejaba ir solos. Recordemos que por medio de una nube les guiaba día y noche. Pero el Señor nuestro Dios quería tener una relación más estrecha, más cercana con su pueblo. Y en el versículo de hoy, de Éxodo 25, vamos a darnos cuenta que le pide a Moisés construir un edificio, construir una carpa, un centro de oración, un tabernáculo, como por primera vez se le llama aquí en Éxodo 25. Pero vamos a aprender el día de hoy, tal vez muchos de ustedes ya lo sepan, que a Moisés no se le permitió poner absolutamente nada de lo que él podía hacer, nada de sus dones de decorista, nada de sus dones de arquitecto. Todo lo que se iba a hacer en este recinto era totalmente indicado por el Señor. Todo en cuanto a medidas, todo en cuanto a materiales, era indicado exacta y perfectamente por nuestro Señor. En la lección de hoy vamos a ver cómo nuestro Señor le indica a Moisés cómo debe de hacer el tabernáculo y de qué manera va a instruir a los sacerdotes que van a llevar a cabo todas las actividades que en él habrá. Si me acompañan, hermanos, en sus Biblias, con su vista pueden seguirme en Éxodo 25, versículos del 1 al 9, mientras yo leo lo que la palabra del Señor nos dice. Repito, Éxodo 25, versículos del 1 al 9. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Si me acompañan, hermanos, antes de iniciar nuestra lección en oración, por favor, para que el Señor nos guíe en este momento de la lección. Señor, te damos gracias, Padre, por la bendición que nos das de estar en este momento, Señor, compartiendo y aprendiendo una nueva lección junto a mis hermanos, Señor. Bendice este momento, oh Padre, toma control, Señor, de toda palabra que salga de mi boca, Señor. Yo no soy nadie, Señor, para enseñar a mis hermanos, Padre. Señor, eres tú quien pueda guiar mi mente, mi corazón y cada palabra que pueda salir. Señor, toma control de este momento.
que pueda ser de bendición para al menos una persona. Señor, bendice todo lo que se hable y se diga en este momento. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. A lo largo de la historia, Dios no solo deseaba habitar y tener una relación más estrecha con su pueblo, sino que a nuestro Dios le complacía estar cerca de su gente, cerca de su pueblo. Desde en aquellos tiempos, al igual como hasta ahora, Dios pretende y Dios quiere estar cerca de su pueblo, quiere estar cerca de cada uno de nosotros. Muchas veces, desafortunadamente, es indecoroso mirar iglesias que se surten de desechos, de materiales de segunda, de cosas que uno ya no quiere en su casa, y de todo ese tipo de desechos sin darle la honra y el honor que debe de tener nuestro recinto de oración. El rey David se dio cuenta de esta situación en aquellos tiempos cuando él miró que el tabernáculo estaba en ruinas. Se dio cuenta que el hogar donde él vivía era decoroso y era lujoso y que la casa de Dios estaba en ruinas. En 2 de Samuel, versículo 7, versículos del 1 al 3, nos dice: aconteció que cuando ya era rey, habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán le dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Siglos más tarde, después de que en esos tiempos de David se le dio honra y la gente asistía al tabernáculo, siglos más tarde se dio cuenta el Señor que la gente se empezaba a retirar y la gente le empezaba a perder el respeto al tabernáculo. Y más adelante les habló por medio del profeta Ageo. En Ageo 1, versículos del 3 al 5, les dijo: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestra casa, en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Regresando a nuestro texto de hoy, hermanos, podemos ver que Moisés reunió todos los requisitos, todos los materiales que el Señor le había pedido, que él estaba preparado para iniciar una casa donde nuestro Dios iba a habitar. Veamos 3 puntos para darnos cuenta del valor que debe de tener el templo, nuestra casa de oración, y el propósito que tenía nuestro Dios ante el pueblo de Israel. Punto número 1, las instrucciones detalladas. Como dijimos, Dios dio instrucciones cuidadosas para la construcción de esta vivienda portátil. Le dijo a los israelitas exactamente los materiales que debían de usar: madera, materiales especiales y metales específicos. Estas instrucciones vinieron obviamente en un periodo de tiempo antes de que los planos existieran. Estas instrucciones que se le dieron a Moisés no contó con nada de tecnología. Moisés no tuvo ni siquiera un papel para anotar, mucho menos una computadora para anotar las específicas instrucciones que le había dado nuestro Señor. Él simple y sencillamente escuchó lo que el Señor le decía, y ande que no era un espacio pequeño, una construcción pequeña. El tabernáculo era algo grande, algo inmenso. Nos dice que el área total del tabernáculo con sus edificios conectados podían haber sido de alrededor de 600 pies por 400 pies. Los diámetros debían de haber sido 90 pies de largo y 30 pies de ancho y 45 pies de alto. Como vemos, hermanos, la construcción no era nada sencilla, no era nada pequeña. Y si nos damos cuenta que esta construcción, más adelante, la tribu de Leví tenía que desarmarla para trasladarse a donde les indicara el Señor y después volverla a armar. Es algo que verdaderamente era un sacrificio y un verdadero trabajo.
Veamos el inciso A. Dios le dijo a Moisés qué hacer. Cada vez que el Señor nos permite construir un edificio aquí en nuestra iglesia bautista de Lancaster, nuestro pastor varias veces lo hemos escuchado y tal vez usted lo recuerda, que nos ha dicho que no se trata de dar iguales, sino que se trata de sacrificar iguales, que todos hagamos un sacrificio, que yo no tengo que dar igual que mi hermano, sino que yo tengo que sacrificar igual que mi hermano o aún más. Vemos este principio practicado aquí en Éxodo, cuando Dios quería que todos los hijos de Israel participaran en esta ofrenda. Éxodo 25, versículos 2 dice: de todo varón que le diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Los hijos de Israel estaban dispuestos a contribuir. No importaba lo que tenían que sacar de sus casas, de sus bolsillos, ellos querían contribuir. Qué increíble privilegio y oportunidad tenemos cada uno de nosotros cuando podemos contribuir a nuestra iglesia, sabiendo que vamos a agradar a nuestro Dios. Qué increíble oportunidad que no somos de esas iglesias que el pastor batalla para sacarles un peso, $1 a su congregación. Muchos pastores utilizan artimañas y ruegos y les están dice y dice para ver si sueltan. Recuerdo a un pastor en una ocasión que estuvo en el entarimado y llegó y les dijo: hermanos, les tengo 2 noticias, les dijo. Una buena y una mala. Les dijo: la buena es que ya tenemos el dinero completo para pagar nuestro nuevo edificio. La gente se emocionó y el pastor les dice: pero la mala noticia es que ese dinero todavía está en sus bolsillos y en sus cuentas bancarias. Qué bendición que tenemos una iglesia que contribuye, hermanos que están dispuestos a servir al Señor, dando sacrificialmente lo que el Señor les pone en su corazón. Qué bendición tenemos de ver un edificio agradable, un edificio que principalmente agrada al Señor. No nos agrada a nosotros ni a la gente que pasa, más que nada agrada a nuestro Señor. El pueblo de Dios no solo estaba dispuesto a sacrificar, ellos estaban dispuestos a hacer sacrificios importantes. Recordemos que Dios no les pidió nada ligero. Recordemos que Dios les pidió oro, plata, cobre y ciertos tipos de telas y materiales que debían de usar en el tabernáculo. Después de todo, el pueblo de Israel sabía que ellos iban a contribuir con solo un poco de tanto que el Señor les daba. No iban a sacrificar sus vidas, no iban a sacrificar nada fuerte. Era solo un poquito que el Señor más adelante les iba a regresar. No era el sacrificio como aquel cerdito que bueno, les cuento completo. Cuando iba caminando en una ocasión el cerdito con una gallinita, iban por ahí caminando enfrente de una iglesia y de repente miraron que en esa iglesia se estaba sirviendo un desayuno. Pasaron y la gallinita muy observadora miró que se les estaba terminando el tocino y los blanquillos, los huevitos. Y le dijo al cerdo: mira, están escasos de huevos y tocino, pero tú y yo podemos contribuir a esa escasez. Y el cerdito se rascó la cabeza y le dijo: sí, le dijo, pero tu contribución es solo parcial, le dijo. Si yo contribuyo el tocino, mi contribución es sacrificar toda mi vida. Los israelitas sabían que no iban a sacrificar su vida ni nada por el estilo. Sabían que lo que iban a aportar era ligero y que el Señor después les regresaría aún más de eso. Lucas 6:38 nos dice: dad y se os dará. Dios quiere y merece lo mejor. Y nosotros tenemos que estar dispuestos siempre a dar lo mejor para nuestro Señor. Además, hoy en día nuestro Dios no quiere que le traigamos oro, no quiere que le traigamos plata, no quiere que le traigamos materiales, ni tierras, ni telas lujosas. Nuestro Señor más que nada quiere nuestro tiempo. Nuestro Señor más que nada quiere nuestra disponibilidad. Nuestro Señor más que nada quiere nuestra fidelidad, que estemos dispuestos a ir a hacer lo que Él nos mande. Inciso B. Dios le dijo a Moisés cómo hacerlo. Como usted y yo sabemos, Dios es un Dios de orden.
Nos lo mostró así desde un principio en el Antiguo Testamento, cuando rápidamente se encargó de organizar una tierra desordenada, una tierra que estaba en descontrol. Más adelante en el Nuevo Testamento el Señor nos manda a hacer todo decentemente y en orden. Por lo tanto, no es sorprendente mirar el tipo de orden y detalles que le indicó a Moisés que tenía que hacer en el tabernáculo, dando detalles de materiales, de telas, de utensilios que se tenían que usar en él. En el trabajo de Dios, hermanos, no tiene que haber escasez de detalles. Tenemos que tener el más mínimo detalle. Un detalle muy pequeño puede hacer una gran diferencia. A veces pasamos por alto, y más nosotros como latinos, o yo lo hablo en lo personal, dejamos pasar detalles que para nosotros son insignificantes. Ahí se va. No se ve mucho. Hermano, déjeme decirle que para la obra de Dios esos pequeños detalles son importantes. Esos pequeños detalles no deben de pasar por alto. En el libro en la parábola, de los talentos de Mateo 25, podemos darnos cuenta que Dios está buscando fidelidad en las cosas pequeñas, que Dios toma en cuenta mucho esos detalles pequeños. Tal vez si usted se da cuenta y no deja pasar por alto esos detalles pequeños, tal vez usted está dando a entender que está preparado para las responsabilidades más fuertes. Cuando usted no deja pasar detalles pequeños, usted indirectamente o directamente, mejor dicho, está mostrando que está preparado para un ministerio mayor, para una responsabilidad más fuerte en su iglesia. Lucas 16, versículo 10 al 12. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es verdadero? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar, hermano o hermana, amigo que me escucha, que si el Señor le ha bendecido grandemente con lo que está haciendo ahora, en la manera que está llevando su vida, se ha puesto a pensar cómo le bendeciría si usted fuera más detallista en las cosas del Señor? O que Dios le puede utilizar aún más de otra manera en un ministerio si usted fuera más detallista, más observador en las cosas pequeñas para el Señor. Punto número 2, las responsabilidades delegadas. Dios escogió específicamente a la tribu de Leví para llevar a cabo las funciones del tabernáculo. La tribu de Leví era una tribu bien especial para Dios. La tribu de Leví era un conjunto de personas separadas para el Señor y siervos santificados. Pero déjeme decirle, hermano, hermana, que al igual que la tribu de Leví, usted es alguien especial para el Señor. Usted es alguien consagrado y el Señor tiene un propósito para usted en su vida. Primero de Pedro 2, versículos del 5 al 9. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios llama a los creyentes un real sacerdocio. Imagine usted qué gran título nos ha puesto el Señor y qué responsabilidad tenemos con ese título, qué responsabilidad tenemos para responder a nuestro Señor. Pero veamos qué podemos aprender acerca de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Primeramente, en la letra A, inciso A, los sacerdotes fueron nombrados. Dios nombró a los sacerdotes exclusivamente de la familia de Aarón. Algunos israelitas seguramente pudieron haberse puesto envidiosos. Como en todo lugar, desde aquellos tiempos, seguramente la mayoría de los israelitas pensaron que esa elección fue entre un grupo muy pequeño, o que ellos tal vez harían el trabajo mejor que los hijos de Aarón. Pero
Esto era parte del plan del Señor, un propósito tenía en ellos. Los caminos de Dios muchas veces no son extensos, muchas veces al contrario, son angostos y muy exclusivos. En cuanto a servicio, Dios selecciona a líderes para guiar a su pueblo. Y muchas veces en esas elecciones no tenemos el confort, no tenemos el conformismo de aceptar a esos líderes. Pero déjeme decirle que Dios siempre tiene un propósito para esas elecciones. Antes de nuestros líderes, de nuestro pastor o nuestros pastores asistentes, elegir a un líder de nuestra iglesia, yo le aseguro que toman mucho tiempo de oración y no se toma ningún cambio, ningún nombramiento a la ligera. Así que hermano, hermana, cuando veamos un nombramiento en la iglesia, aceptémoslo porque es un nombramiento que viene del Señor. Por ejemplo, cuando Gedeón en Jueces 6, versículo 11, lo nombraron a liberar a Israel de la mano de los madianitas. Más adelante podemos ver el nombramiento de Samuel cuando era muy joven. Después Samuel, por medio del Señor, nombró como primer rey de Israel al rey Saúl. Después, más adelante, al rey David en 1 de Samuel 16. Dios designa profetas y Él tiene un propósito en cada uno de ellos. Así como designó al profeta Elías, al profeta Eliseo, al profeta Isaías, y así podemos mencionar a cada uno de los profetas. Ningún profeta se proclamó él solo, cada uno fue proclamado por nuestro Señor. Más en la actualidad, en el Nuevo Testamento, Dios escogió a Saulo de Tarso y le explicó y le dijo a Ananías sus razones. Podemos ver en Hechos 9, versículos del 10 al 16, cuando dijo: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he aquí, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos de Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15, viene aquí el nombramiento. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de hijos, y a los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios ya tenía un propósito desde antes que Saulo en aquel tiempo fuera nombrado. Dios ya tenía los caminos y los propósitos y la manera en la que iba a usar en aquel entonces a Saulo de Tarso. En el texto de hoy también el Señor tenía una razón para nombrar a un líder como fue Aarón, tribu de los levitas, para administrar todo lo que era el tabernáculo. Del mismo modo, así como el Señor ha nombrado a cada uno de estas personas, a cada uno de estos profetas, del mismo modo el Señor tiene un propósito para su vida. De esa misma manera, el Señor cuando le nombre, el Señor cuando le llame a hacer algo, es porque ya tiene un propósito, porque ya tiene algo para hacer en algún ministerio, en su hogar, en su iglesia o en algún otro lugar. Cuando el Señor le hable, cuando el Señor le nombre, cuando un líder le llame a hacer algo, es porque viene el nombramiento de nuestro Dios. Letra B. Se formularon lineamientos para su ropa. Dios declaró específicamente qué prendas de vestuario usarían los sacerdotes. No era ropa que iba a la moda, no era ropa que agradaba a los sacerdotes, era ropa digna del Señor, era ropa que honraba al templo y sobre todo a nuestro Dios. Las personas en la actualidad, muchas de ellas, no todas, se preocupan mucho por el atuendo, por la ropa, por el vestir, por andar a la moda, por el querer lucir ropas finas. Pero
déjeme decirle, hermano, que el andar a la moda, yo me imagino que es caro. Lo que ahorita está de moda, tal vez la próxima semana ya no está de moda y hay que surtir otra vez nueva indumentaria, nueva ropa. La ropa del cristiano, más que lucir bien y andar a la moda, debe darle énfasis la mayoría y de las veces invocar la gloria de Dios más que nada. Los principios y la modestia para el Señor es lo que tiene que contar. Andar alineado, aunque con ropa usado, pero a la línea, es lo que más debe de importar a nuestro Dios, no la moda, no las ropas lujosas. Primera de Corintios 10, versículo 31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacedlo todo para gloria de nuestro Señor. Es lo que debe de importar, hermanos, no lucir a la moda, no lucir ropas extravagantes o caras, más que nada hacerlo para nuestro Señor. Tal vez usted conoce a alguna persona que ha estado en el ejército, que ha estado en los Marines o en cualquier otra de estas instituciones. ¿Los ha mirado cómo lucen? ¿Los ha mirado con qué respeto y dignidad traen su traje? Bien planchaditos, bien a la línea. Pero tal vez les ha tocado mirar a esas mismas jóvenes, a esas mismas personas andar sin el traje. Se los puede encontrar usted por ahí en un restaurante, pero a lo lejos se nota que son personas del ejército, personas de la marina, porque aún andando vestidos de civiles, visten excelentes, visten con la línea de su ropa bien planchada, visten perfectamente como debe de ser. Una pregunta hecha al aire, basado en su manera de vestir. La gente fuera de la iglesia, ¿lo puede distinguir que usted es un cristiano? No me conteste y es algo que se queda ahí para todos nosotros. Punto número 3, la morada dedicada. Repito, punto número 3, la morada dedicada. El tabernáculo había sido construido exactamente como el Señor le instruyó a Moisés, con las medidas perfectas, con los materiales adecuados, con las cortinas y los instrumentos que el Señor había indicado. Se había seguido todo al pie de la letra como el Señor lo indicó. Sin embargo, el tabernáculo, ese centro de oración, esa casa de reunión, era mucho más que eso. Era un lugar santo donde Dios vería a su gente, donde Dios tendría ese contacto con su pueblo. Una vez que el edificio se había construido, se había erguido, Dios dio instrucciones más detalladas para las personas que serían los sacerdotes. El tabernáculo podía haber tenido todos los lujos que usted se imagine, los materiales, las piedras, las telas más preciadas o más caras. Pero déjeme decirle que de nada servía todos esos lujos, toda esa gran construcción que se hizo, si los sacerdotes no estaban preparados o si la gente no estaba consagrada. Absolutamente de nada servía si ese edificio estaba terminado, si estaba lujoso, si nada de esto hubiera estado preparado. Ni los sacerdotes ni la gente hubiera estado consagrada. El resultado hubiera sido la corrupción, el resultado hubiera sido algo negativo. El edificio de la iglesia hoy en día no es exactamente eso, el edificio. La iglesia no es la construcción, el Walter Center o el edificio principal, tan hermosos edificios, pero déjeme decirle, hermano, que eso no es la iglesia. La iglesia somos nosotros, la iglesia es la gente. Déjeme decirle, si algo sucediera con el Walter Center, si algo estuviera, o simple y sencillamente estuviera en construcción, y nosotros tuviéramos que irnos allá del otro lado del desierto, cada quien llevaba su silla, la iglesia continúa. La iglesia estábamos ahí. Estábamos dispuestos a continuar con la obra. No porque el edificio esté en construcción y no lo podamos habitar, no porque el edificio le suceda algo, la iglesia se detiene. La iglesia somos ustedes y yo, la iglesia somos la gente en grupo. Los aspectos materiales del tabernáculo eran secundarios a la consagración de los sacerdotes y al pueblo. Todos los aspectos y los lujos del tabernáculo pasaba a segunda instancia. Lo primero y lo que más importaba eran los sacerdotes que estuvieran preparados y el pueblo, la gente. Marcos 13, versículos 1 y 2. Dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos,
Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los edificios, hermano, hermana, los edificios conforme pasa el tiempo se deterioran, se arruinan. Pero si usted está consagrado al Señor, si nosotros como grupo estamos consagrados al Señor, la iglesia jamás se va a terminar. La iglesia siempre va a continuar. Letra A. Los sacerdotes fueron consagrados. Los sacerdotes de Dios debían ser santificados. Esta palabra santificado más que nada significa separados para Dios, apartados para Dios. Este pasaje da grandes detalles a la preparación de los sacerdotes para el servicio. Tenían prendas especiales y eran ungidos con aceite especial. Pero lo más importante es que se ofrecía un holocausto continuo por los sacerdotes. Ese holocausto era de olor fragante para nuestro Señor. Afortunadamente, nosotros hoy en día no tenemos que estar sacrificando, derramando sangre de animales inocentes para el perdón de nuestros pecados. Afortunadamente, hoy en día nosotros no tenemos que estar constantemente haciendo holocaustos, porque Jesucristo hizo un sacrificio suficiente a nuestro favor en el Calvario, y Cristo vive siempre para interceder por nosotros. Hoy en día somos sus creyentes sacerdotes, comprados y apartados para sus servicios, comprados por esa bendita sangre que nuestro Señor derramó allá en el Calvario. Las personas que vuelvo al mismo ejemplo, que se enlistan al ejército, son personas que desde el momento en que se enlistan, desde el momento en que se comprometen a estar en el ejército, se olvidan de sus sueños personales. Esas personas dejan a un lado su vida, sus ilusiones, sus sueños para servir a la nación. Del mismo modo, somos comprados por un precio y no somos nuestros. Estamos a disposición de nuestro Señor y debemos estar dispuestos a dejar de lado las actividades personales para servir a nuestro Señor, para servir al llamado que Él nos ponga, que Él nos tenga. Primera de Corintios 6, versículos 19 y 20, dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son del Señor. Inciso B y último, las personas fueron consagradas. El tabernáculo fue completado. Las instrucciones a los sacerdotes habían dado y estaban preparados. Ahora era el turno del pueblo de Dios. Ahora era el turno de consagrar al pueblo de Israel. En Éxodo 30, versículos del 11 al 16, si luego ve ese versículo por tiempo, Dios proporciona la expiación para su pueblo. Podemos leer en ese versículo que cada individuo, cada persona pagó medio ciclo. En la actualidad no podemos traducir cuánto se podía traducir a la actualidad medio ciclo, a cuánto equivale, pero yo me imagino que era algo mínimo. Yo me imagino que era algo que si los pobres podían pagar, la gente de recursos económicos más bajos podía pagarlo cualquiera. Yo me imagino que era algo mínimo. Esto es una gran imagen de la salvación hoy en día. Si uno es rico o pobre, la única manera de alcanzar la salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo. El precio es nada más y nada menos que la preciosa y bendita sangre que derramó nuestro Señor allá en el Calvario. Primera de Pedro 1, versículos 18 al 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios decidió
utilizar el día de reposo para que su pueblo, venga a consagrarse. Dios decidió usar un día para que todos nosotros podamos ir a nuestra casa de oración a consagrarnos. Hoy en día podemos apartar tiempo para acercarnos a nuestro Dios y para poder buscar ser vasos limpios que el Señor nos pueda usar para lo que Él desee. Para terminar, hermanos, y en conclusión, Dios dijo claramente en Éxodo 29 que había un orden en aquel tabernáculo, en aquel centro de oración. Y el orden iniciaba primeramente con el edificio, después con los sacerdotes y por último, en tercer lugar, con el pueblo, con su gente. Los cristianos deben prestar atención al orden que el Señor nos dejó y a su guía para nuestras vidas. Cuando hacemos la obra de Dios en la manera que Dios nos manda, siempre tendremos la bendición de nuestro Señor. Debemos cuidar de no tomar atajos, de no querer llegar por caminos cortos, caminos que parecen florecidos, pero que a final de cuentas nos pueden llevar a la perdición. Podemos entender, y usted y yo sabemos, que los caminos de Dios no siempre nos parecen buenos para nosotros, pero usted y yo sabemos que sus caminos siempre, hermanos, serán los mejores. Bien, hermanos, es todo de la lección de hoy. Ojalá que les sea de bendición, y les invito el próximo domingo a estar en esta misma hora en los grupos de crecimiento. Tenemos una lección bien interesante hablando de la idolatría. El título de la siguiente lección es Moisés y el becerro de oro. Recordará que aunque el Señor nuestro Dios estaba directamente con el pueblo de Israel, bastó unos cuantos días que Moisés se alejó para que el pueblo hiciera su propio Dios, para que el pueblo hiciera su becerro de oro y lo considerara su Dios. La próxima semana vamos a hablar sobre la idolatría. Ojalá que esté con nosotros el próximo domingo a esta hora. Es todo, hermanos, que el Señor les bendiga.